Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un mar de emociones. Hoy, amigos y amigas, tengo preparado un vídeo que sé que va a tocar fibras sensibles. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Ande y Kerem, de asterisco lágrimas de amor asterisco, y créanme, asterisco momentos emotivos que te harán llorar con ellos asterisco. Sí, lo han oído bien. Hoy nos vamos a adentrar en esos instantes de la serie que nos hicieron suspirar, reír y sobre todo, llorar. Esos momentos que se nos quedaron grabados a fuego en el corazón, esos que recordamos con cariño y que inevitablemente nos hacen soltar alguna lagrimita. Porque, seamos sinceros, asterisco lágrimas de amor asterisco no solo nos regaló una historia de amor apasionada, sino también una montaña rusa de emociones. Y hoy, vamos a revivir juntos esa montaña rusa. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y no olviden dejar su me gusta si les gusta el vídeo. Bien, ahora sí, preparados, listos a llorar. Empecemos por el principio, por la magia que surgió entre Eda y Serkan. Esa química, esa conexión. Era palpable. Y como en toda buena historia de amor, el camino no fue fácil. Hubo obstáculos, malentendidos, secretos, pero también hubo momentos de pura felicidad, de complicidad, de esos que te hacen creer en el amor verdadero. La chispa inicial, esa atracción que comenzó con un contrato, con un engaño, pero que inevitablemente se transformó en algo mucho más profundo. Recordemos esos primeros encuentros, esas miradas furtivas, esas risas nerviosas. Todo empezó con una mentira, sí, pero esa mentira, paradójicamente, fue el detonante de un amor que conquistaría corazones en todo el mundo. Y es que, ¿quién no se enamoró de la forma en que Serkan Bolat miraba a Eda Yildiz? Esa mezcla de fascinación, de curiosidad, de amor, en definitiva. Y la respuesta de Eda, esa mezcla de rebeldía, de ternura, de fuerza. Era simplemente perfecta. Uno de los primeros momentos que me marcó fue cuando Eda, después de muchas idas y venidas, decide ir a ver a Serkan al hospital después del accidente. Él está en coma, y ella le cuenta sus sentimientos, le habla de sus sueños, de lo mucho que lo ama. Es una escena desgarradora, pero a la vez llena de esperanza. Ver a Eda, tan vulnerable, tan entregada, hablando con Serkan, ay, amigos, a mí se me caían las lágrimas. La forma en que Hande Erçel interpreta a Eda en ese momento es magistral, transmite todo el dolor, la incertidumbre y el amor que siente. Es una escena que te toca el alma, de verdad. Es de esas que te hacen pensar en lo frágil que es la vida, y en la importancia de expresar lo que sientes a las personas que amas. Recordemos la atmósfera del hospital, el silencio, la soledad. Eda, aferrada a la esperanza, se sienta junto a la cama de Serkan. El inconsciente parece ajeno a todo, pero Eda sabe, siente que él la escucha. Le cuenta sobre sus miedos, sobre sus anhelos, sobre la vida que soñaban juntos. Le habla de las flores que él le regaló, de los momentos que compartieron, de las risas que se escaparon. Y sobre todo, le confiesa su amor. Un amor sincero, puro, que no conoce de límites. La fragilidad de la situación, la posibilidad de perderlo para siempre, todo eso se refleja en la mirada de Eda, en su voz temblorosa. Es una escena que nos muestra la verdadera esencia del amor, la entrega incondicional, la capacidad de amar incluso en los momentos más difíciles. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de Serkan, su cuerpo inmóvil, su rostro sereno, pero, ¿quién sabe lo que pasaba por su mente? ¿Escucharía a Eda? ¿Sentiría su amor? Esa incertidumbre, esa duda, es lo que hace que la escena sea aún más poderosa. Nos invita a reflexionar sobre la comunicación en las relaciones, sobre la importancia de decir te amo, y de demostrarlo con acciones. Luego tenemos el momento en el que Serkan, después de recuperar la memoria, finge no recordarla. ¡Qué dolor! Saber que él está consciente pero que decide mantener esa distancia, que decide fingir que no la conoce, eso es cruel. Y la reacción de Eda, su tristeza, su frustración. Es que te rompe el corazón. Vemos a una Eda que lucha por mantener la calma, pero que por dentro está destrozada. Hande logra transmitir esa dualidad a la perfección, la fuerza y la fragilidad, la esperanza y la decepción. Es una escena que te obliga a empatizar con ella, a sentir su dolor,
a querer abrazarla y decirle que todo va a estar bien. Ese momento, la frialdad de Serkan, su mirada distante, su voz indiferente. Es desgarrador. Eda, con el corazón hecho pedazos, se enfrenta a la persona que ama, pero que ahora la trata como una extraña. La confusión, la incredulidad, el dolor, todo se mezcla en sus ojos. Vemos cómo intenta entender lo que está pasando, cómo busca una explicación, cómo se aferra a la esperanza de que todo sea un malentendido. Pero la realidad es cruda, es dolorosa, y la rechaza. El choque entre el pasado y el presente, entre el amor que compartieron y la indiferencia que ahora siente Serkan, eso es lo que hace que la escena sea tan impactante. Nos muestra la fragilidad de la memoria, la posibilidad de perderlo todo, de olvidar los sentimientos, los momentos, las promesas. Y la actuación de Ander Ercel es fundamental para transmitir esa angustia, esa desesperación. Con cada gesto, con cada palabra, nos hace sentir el dolor de Eda, su soledad, su tristeza. Y hablando de momentos dolorosos, no podemos olvidar el día en que Eda y Serkan deciden separarse. ¡Qué tristeza! Después de todo lo que han pasado, de todo lo que han luchado por estar juntos, llega un punto en el que la situación se vuelve insostenible. Y la decisión de separarse, aunque dolorosa, parece ser la única opción. La despedida, las miradas, las palabras, todo es tan intenso. Vemos a dos personas que se aman profundamente, pero que por diferentes circunstancias, se ven obligadas a decir adiós. Es una escena que te deja un nudo en la garganta, que te hace reflexionar sobre las complejidades del amor, sobre las decisiones difíciles que a veces debemos tomar. La lluvia, la melancolía, la tristeza. El ambiente perfecto para una despedida agridulce. Eda y Serkan, frente a frente con el corazón en la mano, saben que deben separarse. Las palabras sobran, las miradas lo dicen todo. El dolor, la resignación, la esperanza, todo se mezcla en ese momento. La conversación es breve pero intensa. Las palabras se ahogan en las lágrimas, los abrazos se alargan, las promesas se quedan en el aire. Vemos a dos personas que, a pesar de amarse con locura, deben renunciar a su felicidad. Las circunstancias, las presiones, las responsabilidades, todo se interpone en su camino. Y aunque duela, saben que es lo mejor para ambos. La escena nos muestra la madurez, la valentía, el amor que sienten el uno por el otro. Nos demuestra que el amor verdadero a veces implica renunciar, dejar ir, permitir que el otro sea feliz, incluso si eso significa alejarse. Pero no todo es tristeza. También tenemos momentos de alegría, de felicidad desbordante, de esos que te sacan una sonrisa de oreja a oreja. Uno de esos momentos memorables es cuando Serkan le pide matrimonio a Eda por primera vez, en ese restaurante, en ese ambiente romántico. ¡Ay, qué bonito! Ver la sorpresa en la cara de Eda, su felicidad, su emoción. Es contagioso. Y la forma en que Serkan le declara su amor, con esa pasión, con esa sinceridad. Es para suspirar. Es un momento que te hace creer en los cuentos de hadas, en el amor eterno. La petición de mano, el restaurante a la luz de las velas, la música romántica. Todo estaba perfectamente orquestado. Serkan romántico con su discurso preparado, con su anillo brillante. Y Eda sorprendida, emocionada, con lágrimas en los ojos. Era un momento mágico. La declaración de amor, la promesa de un futuro juntos, todo era perfecto. Vemos a un Serkan transformado, que ha aprendido a expresar sus sentimientos, que ha dejado de lado su frialdad para mostrar su lado más tierno, más vulnerable. Y vemos a una Eda feliz, radiante, que ha encontrado en Serkan el amor de su vida. Es un momento que nos hace creer en el amor, en la posibilidad de encontrar la felicidad, en la magia de los cuentos de hadas. Es un momento que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor siempre vale la pena. Y por supuesto, no podemos olvidar la boda, la gran boda. Después de tanto esperar, de tantos obstáculos, por fin vemos a Eda y Serkan caminar hacia el altar, radiantes de felicidad. La ceremonia, los votos, las miradas, todo es perfecto. Es un momento de celebración, de amor, de unión. Es el final feliz que todos esperábamos, el broche de oro para una historia de amor inolvidable. Verlos juntos, sonriendo, felices. Es una inyección de alegría. Es la prueba de que el amor verdadero siempre triunfa. La música, la decoración, los invitados. Todo estaba listo para celebrar el amor de Eda y Serkan.
La ceremonia, llena de emoción, con los votos matrimoniales, un momento de pura magia. Ver a Eda con su vestido blanco caminando hacia el altar, radiante de felicidad, y a Serkan, esperando por ella con una sonrisa. Era simplemente perfecto. Los votos, las promesas, las miradas. Cada palabra, cada gesto, reflejaba el amor que sentían el uno por el otro. La felicidad, la esperanza, la alegría. Todo se respiraba en el ambiente. Era el final feliz que todos habíamos esperado, el broche de oro para una historia de amor inolvidable. La boda nos demostró que el amor, a pesar de las dificultades, siempre triunfa. Pero esperen, que la montaña rusa de emociones no termina aquí. Porque en *Lágrimas de amor*, también sufrimos mucho cuando Eda y Serkan se enfrentan a la enfermedad de Serkan. Esa lucha contra el cáncer, esa incertidumbre, ese miedo, es desgarrador. Ver a Serkan tan fuerte, tan luchador, enfrentándose a esa enfermedad. Es admirable. Y ver a Eda a su lado, apoyándolo incondicionalmente, dándole fuerzas. Es conmovedor. Es una prueba de que el amor verdadero es incondicional, que está presente en los buenos y en los malos momentos. Es una lección de vida, una muestra de valentía y de esperanza. El diagnóstico o la lucha, el miedo. La enfermedad de Serkan es un punto de inflexión en la historia. La incertidumbre, la angustia, la preocupación. Todo se mezcla en ese momento. Ver a Serkan enfrentándose a su enfermedad con valentía, con entereza, es admirable. Y ver a Eda a su lado, apoyándolo incondicionalmente, dándole fuerzas, es conmovedor. La enfermedad nos muestra la verdadera esencia del amor, la paciencia, la comprensión, el apoyo incondicional. Eda, a pesar del dolor, de la incertidumbre, se mantiene fuerte, se convierte en el pilar de Serkan. Lo anima, lo cuida, lo ama incondicionalmente. Es una prueba de que el amor verdadero está presente en los buenos y en los malos momentos. También hay momentos muy divertidos, esos momentos en los que Eda y Serkan, con sus ocurrencias, nos hacen reír a carcajadas. Como cuando se pelean por las cosas más insignificantes, o cuando se hacen bromas pesadas, o cuando intentan ocultar sus sentimientos. Esos momentos de humor aligeran la trama, nos hacen olvidar por un rato la tristeza y nos recuerdan que el amor también puede ser divertido, que hay que reír, que hay que disfrutar de la vida. Y es que la química entre Hande y Kerem es increíble, hacen que todo parezca real. Las peleas por tonterías, las bromas pesadas, los intentos de ocultar los sentimientos. Los momentos de humor son un respiro en medio de la trama dramática. Nos hacen reír, nos aligeran la carga, nos recuerdan que el amor también puede ser divertido. La química entre Hande y Kerem, la naturalidad con la que interpretan a sus personajes, es fundamental para que estos momentos sean tan efectivos. Recordemos, por ejemplo, las discusiones por la comida, por la ropa, por las pequeñas cosas del día a día. O las bromas pesadas que se hacían el uno al otro. O los intentos fallidos de ocultar los sentimientos, que a menudo terminaban en situaciones cómicas. Esos momentos de humor nos recuerdan que el amor, además de ser pasión y drama, también puede ser diversión y alegría. Y por supuesto, no podemos olvidar a los personajes secundarios, que también nos regalaron momentos inolvidables. La lealtad de Melo, el ingenio de Serkan, la torpeza de Ayfer, todos contribuyeron a hacer de *Lágrimas de amor* una serie tan especial. Los amigos, la familia, los compañeros de trabajo. Todos ellos contribuyeron a hacer de *Lágrimas de amor* una serie tan especial. La lealtad incondicional de Melo, el ingenio y la sabiduría de Ayfer, la torpeza de Serkan, el apoyo de los amigos. Cada personaje secundario aportó su granito de arena para enriquecer la trama y hacernos reír y llorar. Melo, la mejor amiga de Eda, siempre estuvo ahí para apoyarla, para consolarla, para animarla. Su lealtad, su cariño, su sentido del humor, la convirtieron en un personaje entrañable. Ayfer, la tía de Eda, con su ingenio, con su sabiduría, con su torpeza, siempre nos regaló momentos inolvidables. Sus consejos, sus ocurrencias, sus meteduras de pata, nos hacían reír a carcajadas. Y Serkan, el socio de Serkan, con su torpeza, con su ingenuidad, con su buen corazón, nos regaló momentos muy divertidos. Así que, amigos, ¿qué les pareció este recorrido por los momentos más emotivos de *Lágrimas de amor*? ¿Lloraron conmigo? ¿Recordaron esos momentos con cariño? Sé que hay muchos más momentos que podríamos haber incluido, pero el tiempo es limitado.
La idea es que este vídeo sea como un pequeño homenaje a esa serie que tanto nos marcó, a esos personajes que tanto queremos, y a esas emociones que nos hicieron sentir. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero saber qué les parecieron los momentos que elegí, si les conmovieron tanto como a mí, cuáles son sus momentos favoritos. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué sienten y debatir sobre esta maravillosa serie. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Chao.